Buenas tardes, mi nombre es Agustín. Yo voy a hablar sobre dacryoadenitis. Dacryoadenitis es la inflamación de glándulas lagrimales, puede ser aguda o crónica. La dacryoadenitis aguda es rara y casi siempre se observa en niños como complicación de infecciones virales, como infección por virus de Epstein-Barr, sarampión o gripe, pero en ocasiones es causada por infección bacteriana o micótica. En adultos, la causa posible es infección por Neisseria gonorrhoeae. Es característico que los síntomas evolucionen durante horas o días. Dacryoadenitis crónica es más frecuente y se define como una inflamación que persiste durante más de un mes. En ocasiones es bilateral y con frecuencia indolora. Características. Las características de la dacryoadenitis son inflamación y dolor en la zona de la glándula lagrimal, enrojecimiento e hinchazón alrededor del ojo, lagrimeo excesivo o sequedad ocular, puede presentarse como una masa o abultamiento en la zona lateral de la órbita ocular. Fisiología. Las glándulas lagrimales tienen como función producir las lágrimas. Fisiopatología. Sus causas posibles son infección o enfermedad sistémica. En la dacryoadenitis se produce una alteración en el funcionamiento normal de la glándula lagrimal, lo que lleva a la inflamación y a la alteración en la producción de las lágrimas. Diagnóstico. La dacryoadenitis se puede diagnosticar por medio de un examen de los ojos y de los párpados. Es posible que se necesitan exámenes especiales como una tomografía computarizada para buscar la causa. Algunas veces se necesitará una biopsia para destacar la presencia de un tumor de la glándula lagrimal. Tratamiento. El tratamiento depende de la causa subyacente. En las infecciones se utilizan antibióticos o antivirales según el tipo de patógeno. En la inflamación no infecciosa se utiliza esteroide tópico o sistémico y en la obstrucción del conducto lagrimal se puede hacer una sondaje o cirugía del conducto lagrimal. Dacryocystitis. La dacryocystitis es la inflamación del saco lagrimal de origen generalmente infeccioso. La infección del saco lagrimal suele deberse a una obstrucción del conducto nasal lagrimal y puede ser aguda o crónica. Dacryocystitis aguda se presenta como una tumefacción dolorosa, eritematosa y edematosa en el ángulo interno sobre el saco, acompañado de epífora. También puede asociarse conjuntivitis, quelatoconjuntivitis y fiebre. Fisiología. El saco lagrimal tiene la función de almacenar las lágrimas. Fisiopatología. La dacryocystitis crónica se produce por la obstrucción persistente del conducto nasolagrimal, lo que provoca una acumulación de lágrimas en el saco lagrimal que puede favorecer el crecimiento de bacterias y la formación de biopelículas. Y una inflamación crónica del saco lagrimal que puede dañar en el epitelio y aumento de la secreción mucosa. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y la exploración física. Los médicos buscan signos como inflamación, secreción purulenta y obstrucción del drenaje lagrimal. Pueden realizar pruebas adicionales como prueba de irrigación del sistema lagrimal, cultivo de secreciones para identificar el agente infeccioso y imágenes médicas para evaluar la extensión de la inflamación y destacar otras causas. Tratamiento. El tratamiento de la dacryocystitis aguda tiene como objetivo aliviar los síntomas, controlar la infección y restablecer el drenaje lagrimal.
puede incluir antibióticos tópicos o orales para tratar la infección bacteriana, antiinflamatorios y analgésicos para reducir la inflamación y el dolor. En casos graves o recurrentes, puede requerirse cirugía dacriocistolinostomía para eliminar la obstrucción y restablecer el drenaje lagrimal. Dacriocistitis crónica se manifiesta clínicamente con un cuadro de epífola que puede asociarse a conjuntivitis unilateral crónica o recidivante. El saco lagrimal suele desarrollar un mucocere y se llena con sustancia mucopurulenta que refluye por los puntos al exprimirlo. Fisiopatología. La dacriocistitis crónica suele estar causada por una obstrucción persistente del conducto nasolagrimal que impide el drenaje adecuado de las lágrimas. Diagnóstico. Para el diagnóstico puede hacer una dacriocistografía, que es una radiografía del sistema lagrimal con contraste, y una tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear. Y al final, el tratamiento de erección es el quirúrgico y realizando una dacricistolinostomía. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención.